Hola, soy Judavi y en el siguiente video veremos algunas de las ventajas que nos brinda Microsoft Azure, como es poder utilizar Visual Studio Online en los proyectos que tenemos dentro de Microsoft Azure. Para empezar es muy sencillo. Vamos a hacer una demostración de cómo utilizar Visual Studio Online con un proyecto ya creado dentro de Microsoft Azure. Voy a crear un nuevo sitio web basado en una plantilla. Para esta prueba voy a utilizar el sitio de la panadería. Vamos a escoger este, le doy un nombre y lo creamos. En este momento Microsoft Azure está creando mi sitio web. Esperamos mientras termina de realizarlo y listo. Ahora, para poder utilizar Visual Studio Online, entramos a la pestaña de configurar y habilitamos la opción de Visual Studio. Guardamos los cambios y ahora en el panel debemos ver una nueva opción que es editar en Visual Studio Online. Debemos tener en cuenta que esto es una vista previa, por lo tanto, si bien es un Visual Studio como en línea, aún tiene ciertas limitaciones. Para poder pasar luego a Visual Studio Online nos va a pedir autenticación y una vez hemos dado las credenciales necesarias, llegamos a Visual Studio Online. Visual Studio Online es muy útil si por ejemplo necesitas hacer una demostración rápida, hacer un cambio rápido para poder mostrar al cliente una corrección rápida. Es muy útil por eso. Pensemos en el hecho de que ya ni siquiera tenemos que tener instalado Visual Studio en nuestra máquina o ni siquiera estar dentro de nuestra máquina para de pronto poder hacer cambios dentro de un sitio web que tengamos en Azure, sino que editamos directamente el código que tenemos hospedado en Azure. Eso nos permite responder rápido a diferentes situaciones. Esto es lo que tenemos cuando entramos a Visual Studio Online. En el primer icono lo que nos está mostrando es los archivos que como tal tenemos en el proyecto. Acabamos de crear el sitio de prueba de la panadería. Si nos fijamos, vamos a abrir el default y lo que vemos aquí es el código del sitio. Fíjense además que me ha hecho un coloreado del código, como de pronto otros editores lo hacen en web, pero tiene cosas bastante, digamos, coquetas que ya estamos acostumbrados en Visual Studio, como usar el control espacio para que él me haga las sugerencias de lo que yo podría usar en el momento o en el sitio donde estoy parado, y además autocompletado. Ahí cerro mi etiqueta. Los cambios que yo realice sobre este código se verán reflejados en mi sitio de Azure. Hay algunas otras cosas también muy útiles dentro del editor y de las que estamos muy acostumbrados en Visual Studio, y es los colores que él nos muestra en la barra de desplazamiento en la parte derecha. Por ejemplo, en Visual Studio, cuando yo selecciono una palabra que se repite en varias partes, fíjense cómo en la parte derecha se ha coloreado todas las partes donde aparece esa palabra. Estas y algunas otras características se conservan en este Visual Studio en línea. En Visual Studio en línea podemos editar además una buena variedad de archivos. En este momento estamos viendo un CSHTML, pero si por ejemplo vemos un CSS, tiene algo muy bonito, y es que nos muestra el color que estamos representando a través de este hexadecimal. Si yo cambio o miremos otros colores, podemos ver qué colores representan el número. Esto es muy útil cuando
cuando estamos trabajando sobre CSS, principalmente porque a veces no conocemos los colores y eso es una gran ayuda. Y no solo funciona bien para estas representaciones, sino que si yo, por ejemplo, utilizo de CSS3 el nombre de los colores, hay un color Perú, aunque no lo creamos, él aún así me muestra el color. Si le digo blue, si le digo red, me muestra el color. Nos ayuda mucho en el momento de tener que trabajar sobre CSS. También, de ser necesario, puedo crear nuevos archivos y él va a mostrarme el coloreado según el tipo de archivo que yo tenga. Si creáramos, por ejemplo, un JavaScript, podemos trabajar sobre JavaScript sin ningún problema. Al momento de guardar, puedo utilizar los shortcuts como control S y los cambios quedan almacenados. También podríamos hacer búsqueda. Si es un proyecto muy grande, va a ser muy útil si yo tengo disponibilidad de una búsqueda. Acá aparecen los lugares donde está tanto la palabra como el archivo. Y hay algo que me gusta mucho y es que de una vez viene integrado con control de versiones. Podemos o inicializar un repositorio Git de aquí o clonar desde un repositorio Git que provenga de una URL. O es más, podemos conectarlo como tal con Visual Studio Online. Tengan en cuenta que en este momento solo estamos usando como de Visual Studio el IDE para editar un sitio web que tenemos en Azure. Pero si hay todo un Visual Studio Online donde nosotros podemos crear proyectos y tiene incluido también control de versiones, algo de gestión del proyecto. Es bastante interesante, pero por ahora vamos a concentrarnos solo como el Visual Studio, el IDE que podemos ver desde Windows Azure. Y como hablaba, podemos inicializar un repositorio Git, clonar un repositorio Git o conectarlo con nuestro Visual Studio Online, y Visual Studio Online nos da una capacidad adicional que es poder utilizar TFS. Cuando nosotros hacemos cambios sobre Visual Studio Online, obviamente podemos ver en vivo los cambios que hemos realizado. Hemos hecho un cambio sobre el CSS y hemos cambiado un texto al principio y vemos reflejados nuestros cambios. Entonces, en este sentido nos permite responder muy rápido de pronto a algún cambio que necesitemos de urgencia. Y no solo esto, también tenemos a disposición una consola con algunos de los comandos útiles. Para ver lo que me permite la consola, en este caso la tengo en esta pantalla, voy a escribir help. Me muestra algunos de los comandos disponibles. Tengo algunos comandos básicos de Windows, como estos de la parte inferior. Entonces, sobre mi proyecto yo puedo crear directorios. Si vuelvo al explorador de archivos, vemos cómo se ha creado un nuevo directorio. O puedo incluso utilizar cosas como NuGet, para los que estamos acostumbrados desde Visual Studio a utilizar NuGet. O si les gusta más Node, está disponible Node Package Manager. Por ejemplo, si quisiera instalar jQuery en este proyecto, podría decir algo como NuGet install jQuery. Y NuGet se ha encargado de traerme el código de jQuery para poder utilizarlo desde mi proyecto. Es muy útil. Además, respecto a los archivos que podemos editar, hay algo que me gusta mucho y es en muchos IDEs no podemos ver las imágenes que tenemos disponibles dentro del proyecto. Acá también puedo ver las imágenes que tengo cargadas en mi proyecto. Esas son algunas de las características y las ventajas que nos brinda Visual Studio Online. Tenemos que tener en cuenta que esto es un preview
no está completamente cocinado, por decirlo de alguna forma, pero es muy útil cuando necesitamos hacer un despliegue rápido, cuando necesitamos hacer cambios o cuando necesitamos simplemente trabajar desde un lugar remoto y no tenemos a disposición nuestro equipo y todo un Visual Studio completo. Gracias y espero que nos veamos en la próxima.